miércoles, Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Hoy en nuestro segmento en Defensa a los Consumidores vamos a hablar acerca de dónde deben de estar los medidores de energía en la altura adecuada, las consecuencias y los reclamos de que estos estén a la vista o no estén a la vista de los usuarios. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos López, especialista en estos temas. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, Juan Carlos. ¿Qué es lo que dice la normativa? ¿Dónde deben de colocarse los medidores de energía? Buenos días, Michelle. Buenos días al público de Canal 10. Mira, justamente el tema de los medidores, considero que es el tema prácticamente medular del sistema eléctrico. Primero porque es el único reflejo o la única prueba o herramienta donde la cual la empresa te factura el costo de energía eléctrica, más allá de la cantidad en Córdoba que vas a pagar. Eso quiere decir que de ahí se deslinda. Uno, en los casos de que hay inclusive alteración al consumo, está la lectura del medidor. Segundo, es posiblemente la única prueba fehaciente que puede tener la empresa distribuidora en los casos que hay fraude. Eso, en resumen, quiere decir que el medidor es la herramienta básica donde podés leer, valga la redundancia, el nivel de consumo. Lo que no lee el medidor puede estar relacionado a fraude, te comentaba. Y segundo, puede estar relacionado a que hay algún tipo de desproporción o alteración o inclusive desbalance en los voltajes en un hogar, en un negocio. Diciéndote esto, las normas que rigen, y hablo de la norma en general, existe la ley 272, la ley 272 es la ley de industria eléctrica, y esa se rige por una cantidad de normas anexas, pues por ejemplo el Código de Instalaciones Eléctricas, la normativa de servicio eléctrico que lo vamos a comentar a continuación, y una cantidad de rubros que establece el marco legal, las reformas que han venido suscitando. Ok, vos planteabas, el medidor, ¿a qué altura debería estar el equipo de medición? Y dice Linda el tema prácticamente medular de los reclamos de los usuarios. El medidor debe estar a 2.5 metros de altura. Estás hablando de que es proclive o es válido o acertado decir que a 2.5 metros de altura un usuario puede leer su equipo de medición. Y no solo el usuario, lo tiene que leer la empresa distribuidora y lo tiene que leer el ente regulador. O sea, el medidor debe estar a 2.5 metros de altura. No estar a 2.5 metros de altura, obviamente eso tiene que ver con una corrección que debería de hacerse por parte de la empresa. Hay situaciones, y en la capital es donde más lo hemos visto, que hay medidores que fueron ubicados en los postes de energía, pero en la altura, o sea, y he visto cómo algunos de los que realizan la lectura de los medidores utilizan inclusive binoculares para poder leer esto. ¿Quién debería de corregirlo y cuál es el procedimiento que se debe hacer para, una vez sabiendo o conociendo dónde realmente debe estar el medidor, se haga la corrección? El medidor, como planteaba, debe estar a 2.5 metros de altura. Eso que comentas vos acertadamente, eso fue un proyecto que se hizo prácticamente más de 12, 13 años. Este fue un proyecto piloto para 8 barrios, entre 8 barrios eran considerados como asentamientos. Y esos asentamientos, el problema era de que había mucho fraude eléctrico. Entonces, ese fraude eléctrico que había en aquel momento, la única manera donde podían corregir el mal comportamiento del uso inadecuado de energía eléctrica era mediante poner los medidores en bastidores conocidos. Pues estás hablando de que los bastidores son modelos como redes chilenas, como se le conoce, y donde los medidores van a estar en un lugar donde el usuario no iba a tener acceso. Uno de los barrios iniciales creo eran los barrios aledaños, justamente al mercado oriental, y otro con el objetivo de poder establecer que no hubiera fraude eléctrico. Eso fue un proyecto piloto. Lo que pasa es que el Ministerio de Energía y Minas le dio cancha abierta a DISNORTE y al INE para que se ejemplificara o se replicara a nivel nacional, violando la normativa de servicio eléctrico. Insisto, la normativa de servicio eléctrico es el marco legal más plausible que se rige entre los usuarios y la empresa distribuidora.
como ha sucedido eso, los usuarios ya lo ven normal, pues que tu medidor esté en altura, que el medidor esté en un lugar no adecuado, porque lo que establece la normativa de servicio eléctrico, y vamos a permitir solamente leer uno de los artículos, justamente está en el artículo 5.1. Permíteme un segundo. Vamos a responder también, Juan Carlos, a una llamada telefónica de un televidente. Por favor, le recordamos que nos escuchen a través de su teléfono, no a través del monitor, para que podamos tener una comunicación mucho más fluida. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Hola, buenos días. Sí, mi pregunta era para el especialista. Aproximadamente hace como unos 2 años, en la casa donde mi mamá le cortaron la energía, porque un mes vino elevada la tarifa. Pues ellos pagaban casi aproximadamente 200 córdobas, 250 así mensual, pero en un mes, al siguiente mes vino de 1.800, o sea, casi el doble, y no habíamos, ella no había comprado ningún electrodoméstico, siempre normal, y resulta que fue a hacer el reclamo, pues le dijeron que iban a rectificar eso sobre el medidor y todo eso. Al siguiente mes iba a salir normal, dice, pero que va, al siguiente mes le vuelve a salir de nuevo 1.800, casi 1.900. Entonces hicieron un arreglo de pago, dice, usted hace el arreglo de pago, ya lo vamos a ir a reparar, todo bien, pero que va, casi 3 meses seguidos la misma situación, y ahí casi se le hizo una cuenta de 5.000 córdobas, pero entonces vino y hicieron el arreglo, pero al final pues, como la economía, pues todo eso, mi mamá quedó mal pues con el pago, entonces le vinieron a cortar la luz. Resulta que al cortarle la luz se pasó, siempre el medidor, el recibo de la luz, le venía, o sea, le ha venido como 50, 80 córdobas. O sea, mi pregunta es, ¿por qué razón si ya está cortada la energía llegan siempre con el factura a cobrarle a ella? O sea, no entiendo yo, si ya está cortado, que yo sé hasta ahí nomás pues llega, porque ya no está consumiendo ninguna energía, pero siempre mensual le llega su colilla, su recibo pues de luz. Esa era mi pregunta. Hasta ayer, el día de ayer, miré que a febrero del 2020 llegó el recibo de luz de 65 córdobas, pero si eso hace como 2 años, le cortaron la luz, ¿cómo le va a estar siempre? Y tiene supuestamente una deuda de 9.000 córdobas. Pero si todo ese tiempo ella no ha tenido energía, ya no entiendo por qué razón ella tiene que ir a pagar eso, incluso hasta el mes de ayer todavía le vino el recibo. Sí, esa era mi pregunta. Buen día. Muchísimas gracias por su consulta, Juan Carlos. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Mira, en el caso del señor que está planteando, normalmente hay un rubro que se conoce como comercialización, un rubro que se conoce como alumbrado público. Es probable que en ese rango existan esos 2 rubros y va de 0 a 25 kilowatts, depende del tipo de tarifa. Estoy pensando en el tipo de tarifa T0, que es domiciliar, él va a pagar como 20 y en otro 25 córdobas, y entre la comercialización y regulación INE, que es el 1%. Obviamente en ese 1% no hay consumo, entonces no hay monto de la regulación INE, pero en esos rubros, alumbrado público y de comercialización, explico, es el rubro que te cobra por llegarte a dar tu factura, para que el INE y DISNOR te lleguen a dar tus resoluciones por escrito. Esta es la justificación del cobro exactamente promedio, posterior al corte de luz. Ahora, cuando una persona tiene en reclamo algún tipo de factura o ha llegado a un arreglo de pago, ¿es correcto que la empresa distribuidora realice un corte de energía o realice un corte de servicio? Si hay un acuerdo de pago, salvo que hay un incumplimiento de pago y que pasó la fecha de pago y se tiene que notificar 5 días antes de la fecha de corte, eso del día de corte. Segundo, en los casos de que la gente o el usuario tenga un efecto de reclamo, pues jurídicamente la ley te establece de que no se te debe de aplicar ningún tipo de corte. Por eso cuando vas a reclamar y lo haces por escrito, la empresa te da una constancia de reclamo de forma verbal, donde te dice que eso es válido para que no te suspendan el servicio mientras no hay una respuesta de la empresa distribuidora. Lo mismo pasa en el ente regulador. Y eso es sumamente importante. Mira, y con el tema de los medidores, como estábamos hablando, voy a leer rápido lo que dice la normativa de servicio eléctrico, el artículo 531. Recordemos que es una normativa meramente técnica, y lo que establece, dice, localización de los equipos de medición.
y esto lo dice literalmente: el cliente deberá proveer sin costo para la empresa de distribución un lugar apropiado y de fácil acceso en la pared exterior de la edificación a una altura máxima de 2.5 metros, o sea, esa es la altura máxima, no puede haber de altura diferenciada, y a una distancia adecuada para la instalación de los equipos accesorios de medición. Y al final dice, para la empresa, los equipos de medición y sus accesorios serán sellados por la empresa distribuidora para el control de los mismos y no podrán ser intervenidos por el cliente consumidor o por tercero. Después hay otros articulados que hablan del tema de la revisión, etcétera. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada telefónica que nos gustaría que respondieras. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días, yo quería consultarle, desde el mes de octubre mis recibos me salían entre 500 y 600 córdobas. El mes de noviembre comenzaron a salir de un solo 1.900, 2.000 córdobas. Los he estado metiendo en reclamo, pero y han venido a inspeccionar, he hecho todo lo que me han dicho, cambié las luminarias por las LED, no se manejo más apagado todo, o sea, ya no tengo, he vendido algunos aparatos, porque ellos dijeron que porque los televisores son viejos, de cajones, ya eso consumía más. No plancho, no tengo microondas, no tengo lavadora, no tengo aire acondicionado y siempre sigue saliendo lo mismo. Ok, muchísimas gracias. Sí, como el caso de ella, es probable de que muchos de los usuarios sientan lo mismo. Mira, en el caso de ella plantea de que tenía consumo de 500 kilowatts y llegó, 500 córdobas y llegó a 1900. De hecho, el aumento es el doble o casi el triple, y eso tiene que ver primeramente si primero perdió el subsidio, si anteriormente tenía subsidio lo perdió, no lo sé, es probable que sí, de hecho, o sea, haciendo los números reales, hace grosso modo perdió el subsidio. ¿Por qué perdió el subsidio? Es la pregunta. Eso tendría que determinarlo porque me dice que he hecho cambios de luminaria, es probable que tenga algún tipo de desperfecto, es probable, y me atrevo también a decir de que la empresa no pasa leyendo el equipo de medición, o no lo hace, o no sé si la red de ella hay una mala lectura. Recordemos que los jóvenes o los muchachos, yo no sé si son profesionales realmente, y no necesariamente por tener un título académico, sino por el desarrollo técnico del ejercicio de sus funciones. Estás hablando de que Disnorte contrata a estos señores de empresas, pues, subcontratadas, y lo que hacen ellos es llegar, le dan unos binoculares y le dan una cantidad de níceis increíble, y yo estoy casi seguro que en muchos de los casos, por no decir todos, no leen adecuadamente el medidor. Y si pasa como vos decís, son una serie de apartamentos, hay 7 medidores o 5 medidores en un cajón, cuidado, y por ahí, ni siquiera a veces el usuario, como no tenemos la costumbre de leer el medidor, por ahí no lo lee, y si le suma eso, no lo lee tampoco de manera adecuada el lector, o se confunde el número de medidor y eso. Estoy suponiendo de que eso son realidades que pueden acontecer en la vida cotidiana. Y de ahí los usuarios, te digo, realmente deben de estar ojo al Cristo. Vamos a responder también a otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? ¿Aló? Mi consulta es el muchacho que por qué... ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Es que cuando el servicio está cortado, los lectores le aumentan a la lectura. Si está cortado, los lectores le aumentan la lectura, dice él. Bueno, si gusta le respondo inmediatamente. Eso no debería de ser. Si el medidor... Aquí voy a responder también la pregunta anterior, voy a hacer un poquito del esquema. Un medidor que esté cortado, lo único que te va a facturar es un rubro que ya está en tu contrato. Y decía, comercialización y alumbrado público. Y eso es relativamente un porcentaje, porque te lo reconoce el valor agregado de distribución, que es un rubro indexado en la facturación, y lo que es el BIR, que es otro rubro indexado en la facturación. A lo que quiero llegar es que cuando hay un servicio que esté cortado, lo adecuado, si el usuario, como el caso que llamó anteriormente, no sé si utiliza energía eléctrica, porque si utiliza energía eléctrica estando cortado, realmente está cometiendo un fraude considerado por la empresa distribuidora y por la legislación. Si el medidor está cortado y el usuario dice, mire, ya no quiero nada con Disnorte, me voy de la casa, etcétera, porque hay casos que suelen suceder, entonces todo ese cúmulo de facturas, de consumo que le va a leer el lector, como dijo el señor que normalmente llamó, no es adecuado. Recordemos de que si no hay
lectura en el medidor, no es que antes este cliente consumía 130 kilowatts, le voy a poner 130 kilowatts porque ha sido su consumo y posiblemente no está marcando. Eso es un consumo ilegal, eso a veces le conoce como consumo estimado, y si hay medidor es prohibido legítimamente y la empresa está obligada a refacturar y el ente regulador también. Ahora, ¿cuál debe de ser la lectura adecuada del medidor para todas las personas que aún no conozcan cómo se debe de leer y cuál debería de ser la conversión? La empresa que realiza la lectura de los medidores generalmente te dejan una colilla con el número de kilovatios que consumiste en el mes y te hace la comparación con el mes anterior. Sí, debe haber una resta, de hecho, del consumo actual menos el consumo anterior. Eso te tiene que dar la cantidad en kilowatts. Yo solamente quería cotejar algo, Michelle, antes de cerrar el segmento ahora. Es que hay algo de que la gente a veces dice, mire, llegó la empresa y me va a cambiar el equipo de medición. La normativa, esperemos que todavía se respete en Nicaragua para los consumidores, es que el servicio eléctrico, es que te establece de que para que te haga un cambio de medidor te tienes que notificar 3 días antes. Aquí llega la empresa y avalada, se baja y te hacen cambio de medidor. Sin consulta. Más que consulta, te tuvieron que haberte informado 3 días antes. Y dice la normativa de que si te van a cambiar el medidor y no estás, te tienen que dar un medidor alterno sin necesidad de cambiarte el equipo de medición, porque eso es adecuado. Lo que pasa es que aquí se ha hecho costumbre y el usuario, pues desconocemos nuestros derechos y te llegan a cambiar el equipo de medición y listo, no estando las personas. Entonces, yo solamente aconsejo, lea su equipo de medición. Si su equipo de medición, y la lectura es de izquierda a derecha, eso es indubitable. De izquierda a derecha te va a traer tu consumo en kilovatios diario, semanal, mensual, cada hora, etcétera. Lo que yo recomiendo es que si su medidor está en bastidores, solicite a la empresa. Y si la empresa le dice que no, meta su escrito, revisión, apelación al INE. No se canse, porque eso es una práctica ilegal que ha cometido la empresa distribuidora y el ente regulador. Lo que es el INE, pues lo ha permitido. Solo un comercial rápidamente. Nosotros estamos volviendo a visitar mercados capitalinos, justamente pues por el tema de optimización de recursos. El objetivo de visitar los mercados es atender las quejas de los comerciantes, a menos problemas que tienen con energía eléctrica, con otras regulaciones que tengan, y darle información, pues material un poco informativo para que conozcan cómo leer su medidor, cómo leer su factura y darle asesoría gratuita a los usuarios. Estamos en el mercado Güemes el día de hoy miércoles y el día de mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos por esos comentarios y hablando alrededor de estos temas que aún continúan afectando a mucha de la población. A continuación nosotros queremos dejarles parte de lo que se vivió el día de ayer